Vamos a empezar la entrega de hoy con la condena al pelotero Wander Franco por abuso de menor. Y es que el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó al pelotero Wander Franco a 2 años de prisión suspendida por abuso y explotación contra una menor que en ese entonces tenía 14 años, un caso que la República Dominicana conoce muy bien y que además ha trascendido también en los Estados Unidos por las grandes ligas, la postura de las grandes ligas, el contrato millonario que tenía Wander Franco y además porque es un caso que es hasta sórdido por la manera en que estuvo involucrada la madre de la menor, quien también fue condenada en este hecho a 10 años de prisión por múltiples delitos contra su hija, incluyendo la explotación sexual de menores. Horrible. Y efectivamente, va a cumplir la sentencia en la cárcel de Rafael Mujeres, 10 años, ¿verdad? Esa es la madre, Eh, sí. sí, en la cárcel de Santiago y pagará una multa de 30 salarios mínimos. Ya ella adelantó que va a apelar, pero bueno, ya tú sabes. Mira, a ella, Eh, además de condenarla por explotación, la condena de ella es tan grande en comparación con la de Wander Franco, porque a ella también se le acusó de lavado de activos. A ella se le ocuparon cuando el Ministerio Público la allanó una cantidad de dinero en efectivo, de bienes, incluso de certificados con parte del dinero que habría sido extorsionado al jugador de grandes ligas y ese es un dinero no declarado y por lo tanto también se le acusó de lavado de activos. Pero yo creo que es bueno recordar cómo fue que empezó todo esto. Fue la misma menor quien hizo la denuncia originalmente y entonces luego la madre, para tapar la situación, fue y puso una querella contra Wander Franco. Pero cuando el Ministerio Público y acompañados de peritos, de psicólogos, hablaron con la niña entonces fue la que confesó que su madre se lucraba de esta situación, que eso ya llevaba más de 4 meses, la relación con Wander Franco, y la niña fue la que empezó a dar los primeros detalles que luego fueron comprobados por el Ministerio Público cuando allanaron a la madre, cuando detuvieron a Wander Franco y sobre todo cuando se hizo la evaluación de los teléfonos celulares, las conversaciones. Hay una conversación entre Wander Franco y la menor que lo dice todo. De cómo él, primero, de cómo él estaba consciente de que ella era menor de edad, que lo que estaba haciendo estaba mal y que de todas formas no le importaba, o sea, que lo hizo sabiendo las consecuencias sí, de lo sí, que sí. estaba haciendo. Y lo voy a leer porque hay un pedacito que fue incluido cuando se hizo la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que fue incluido en ese documento que lo dice todo. Dice así: mi niña, mi equipo, si se da cuenta de esto, me puede causar problemas. Es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad. Y sin embargo, me arriesgué y me encantó. Esa fue parte de las conversaciones que extrajo el Ministerio Público de las conversaciones por Wow. WhatsApp entre Wander Franco y la menor de edad. Entonces estaba claro que él iba a salir condenado. De eso no había ninguna duda, que tanto él como la madre de la menor, que se lucró de la explotación de su hija, iban a salir condenados. La pregunta era qué tan fuerte iba a ser esa condena. Mira, él salió en coche. Salió en coche. Es decir, no está preso. Ahora bien, las consecuencias son tremendas para él. Él lo perdió todo, porque él no va a volver a jugar en grandes ligas. Entonces, pierde, son como 200 millones de dólares, ¿verdad? Que está perdiendo del contrato vigente. Bueno, vigente no, El porque está contrato, interrumpido. El que, sí, el que estaba vigente cuando él cometió los hechos. con los Tampa Cuando, Bay. sí, cuando fue acusado. Pero tú sabes lo que pasa con esa clase de peloteros cuando renegocian, cuando se cumple el contrato y renegocian. Ahí está Juan Soto, tiene el Sí, contrato exacto, récord pero... de todas las grandes ligas. Ujú. Entonces, Y él tenía todo para Gua- ser una superestrella, ¿eh?
Bueno, efectivamente, Diana. En esa conversación queda todo claro. Él estaba consciente completamente de que estaba cometiendo un crimen. Y consciente de las consecuencias. Ahora, llegó una parte de la consecuencia. Él salió en coche en el aspecto penal. Es decir, porque no va a estar preso. Eso salió mejor de lo que cualquiera podía suponer en esa materia. Ahora bien, las consecuencias económicas van a ser irreparables. No es verdad que Grandes Ligas va a dejar que él juegue. Entonces, estamos hablando de un pelotero que tenía todas las herramientas de estelar de las Grandes Ligas. Batea para contacto y batea con poder. Es decir, da jonrones, da gira to base, tiene velocidad en las bases y una defensiva también A1 en la posición defensiva más difícil, que es la de torpedero. Es decir, tenía todas las herramientas cuando le tocara renovar ese contrato. Ese era el pelotero con más posibilidades de empatar o acercarse a Juan Soto. Fíjense ustedes, dos dominicanos. Ahora, él perdió su carrera de Grandes Ligas. La Mayor Liga, emitió una declaración después de la sentencia, ¿verdad? Y dijo que la oficina del comisionado de las Grandes Ligas reafirmó su compromiso contra la agresión sexual, el abuso infantil y la violencia doméstica. Y esos principios, Grandes Ligas los tiene consensuados con la asociación de jugadores. Es decir, que él no tiene defensa, él no tiene nadie quien lo defienda de el naufragio de su contrato multimillonario. Dijo el comisionado: estamos al tanto del veredicto en el juicio de Wander Franco y concluiremos nuestra investigación en el momento oportuno. No creo que tenga esperanzas. Entonces, sí, y por eso él llora al final del juicio sí. esta semana, cuando dieron la sentencia, aunque fue benigna en el sentido penal de que es suspendida la pena, que no va a tener que ir a cumplirla en prisión, pero él sabe que ese es el final de su carrera en pelota, porque el haber sido declarado culpable ya es algo que la Major League Baseball no va a ignorar. No iba a ignorar tampoco lo anterior aún si hubiera sido descargado, pero esto ya le pone la tapa al pomo. O sea, ya la Major League no puede permitir que se vuelva a contratar a una persona que ha sido condenada por un delito de esta naturaleza. Entonces, claro, él llora al final, llora por sus 200 millones de su contrato y todos los contratos que pudieron venir después de eso. Pero fue él quien se puso en esa situación. Tú sabes que hay muchísima gente todavía que dice, ay, le están haciendo un daño a ese muchacho, va a Sí, perder su sí. carrera, pero fue él el que se puso en esa Pero, situación, fue pero él el que tomó fíjate esa bien, decisión. pero los que dicen eso no dicen qué daño le hizo a esa niña. Exactamente. ¿Entiendes? Óyeme, es que hay parámetros raros en algunas personas. Entonces, en la decisión judicial fue suave para él porque no tiene cárcel, pero él lo va a lamentar por el resto de su vida. Grandes Ligas dijo que su protocolo disciplinario no depende tampoco del sistema judicial, sino que la sanción que ellos aplican puede diferir del veredicto legal, cosa que ha ocurrido ya en otros casos anteriores, pero la sanción de Grandes Ligas va indefectiblemente. La jueza Yaira Vera García tomó en cuenta que la juventud de Franco, pero venga acá, pero por Dios, y su condición de infractor primario, que bueno, es la primera vez, pero después de eso, él tuvo otro lío legal con una agresión en Barahona,
Es Por un eso fue que lo pleito. apresaron de nuevo. Porque acuérdate que él en Exacto, principio lo habían apresado, lo habían dejado en libertad y cuando lo reapresan de nuevo fue por ese lío que él tuvo. exactamente, exactamente. Entonces, la juez habló de su condición de infractor primario, sí, pero después agregó otra cosa. La verdad es que es lamentable, es lamentable. Es el primero que lo va a lamentar toda su vida. La vida de esa menor es lamentable, ¿no? No, esa muchacha Las necesita todo cosas el por las que apoyo del tiene. mundo porque ella tiene un trauma muy grande. O sea, Claro. solo el hecho de haber sido explotada por su propia madre. ¡Wow! Eso es algo ¡Wow! tremendo. Eso fue algo que también tomaron en cuenta los jueces con el caso de la condena a Wander Franco, la presión y el chantaje que sufrió por parte de la madre de la menor, de Marta Vanessa Chevalier. Pero repetimos, el que se puso en esa situación fue él mismo. Y luego esta mujer se aprovechó de eso. Se aprovechó Sí. y por eso sale condenada a 10 años de prisión. Y este es un final que debería ser aleccionador en la República Dominicana. Sí, Estar con una pero menor de edad es un delito, es un crimen, no es una relación, es abuso, es explotación. Y eso es lo que ha dejado claro el tribunal esta semana. ahora que tú haces ese señalamiento, Diana, hay que señalar que este país está en los liderazgos mundiales de partos de menores de edad. Sí, Partos, sí. partos. Entonces, hace años que venimos planteando en este programa lo siguiente, y aprovecho para decirlo hoy otra vez. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público, todavía a estas alturas del juego y con todas las experiencias que hay acerca de ese tema, no coloque un fiscal en cada centro de maternidad para que cada vez que llegue una menor embarazada o en labores de parto, entonces ese fiscal presente donde van a dar a luz, investigue quién es el autor de esa barriga, de ese hijo que va a nacer. Porque yo diría que un 99% de los casos es de un mayor de edad y eso es un crimen. Claro, por supuesto. Pero es que hay una tolerancia social y cultural en la República Dominicana a ese tema que se tiene que acabar. Y ciertamente eso que tú estás Sí. diciendo, de que tienen que ser investigados todos los casos que llegan a las maternidades. Yo no entiendo cómo es que es posible poner agentes de migración en las maternidades y no es posible poner trabajadores Exacto. sociales o Wow. fiscales para eso. O sea, para Wow. llevarse a las haitianas embarazadas hay personal. Pero para investigar lo que está pasando con nuestras niñas dominicanas no hay, para eso no hay. Excelente, excelente, Ujú. Diana. Excelente. Bueno, creo que deberíamos hacer una campaña en ese sentido. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con, señores, la situación de Haití. Ya las fuerzas de Kenia están por irse de Haití. Regresamos. Esta misma semana.